Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. Bienvenidos a mi canal Siempre Siendo Reformados. En este video estaré proveyendo unas respuestas a las 3 preguntas que publicó nuestro hermano Hugo Vázquez del canal Ciber Saulo en uno de sus videos. En este video de Hugo Vázquez, él publicó 3 preguntas en contra de la postura calvinista, que son lo que él le llama sus 3 inquietudes por las cuales él no acepta esta postura. Y quiero decir desde el comienzo que estas respuestas que he provisto para sus preguntas son con todo el debido respeto hacia su posición, hacia la posición de aquellos que estén de acuerdo con Hugo Vázquez. Nada, es para continuar la discusión y para que todos seamos edificados mediante la palabra de Dios. Así que la primera inquietud que Hugo Vázquez nos presenta es la siguiente. Un ser humano nace con esta incapacidad total de hacer nada bueno, y esto es una cita casi exacta de las palabras de Hugo Vázquez. Nace con esta incapacidad total de hacer nada bueno, ni siquiera de ir a Jesús para que le salve. Nace con esta naturaleza totalmente corrupta. Entonces nace eternamente condenado al infierno por la culpa del pecado de Adán, algo que sucedió cuando ni siquiera esta persona había nacido. Dios, en su soberanía, decide no salvar a esta persona, decide condenarla en el infierno a una eternidad separada de él. Y ahora la pregunta es, ¿de qué manera es esto justo? Y se me olvidó mencionar que voy a dejar el link del video de Hugo Vázquez en la descripción para que puedas echarle un vistazo. La inquietud de Hugo Vázquez, en otras palabras, es la siguiente. Dios, en su soberanía, decreta que un ser humano nazca totalmente depravado, totalmente con una naturaleza pecaminosa, totalmente corrupta e incapaz de obedecer la ley de Dios, de escoger a Dios, de hacer cosas buenas, e incapaz de escoger creer en Jesús y aceptarlo como su Señor y su Salvador. Entonces Dios, en su soberanía, como los pecados de esta persona lo condenan a él mismo, son responsabilidad suya, entonces Dios en su soberanía decide dejar a esta persona en su condenación, en su propia condenación, a una eternidad en el infierno. Entonces la pregunta de Hugo Vázquez es que ¿cómo puede ser esto justo? Si esta persona es incapaz de ir a Dios, ¿cómo Dios puede estar haciendo algo justo al dejarlo en su propia condenación? Y Hugo Vázquez, lo felicito por reconocer y porque al menos sabe que los calvinistas muy frecuentemente contestan que esto es un misterio. No podemos entender, no podemos comprender cómo esto que Dios hace es algo completamente santo y justo, y reconocemos que es un misterio. Pero los calvinistas no son los únicos que están enredados en un misterio, porque Hugo Vázquez nos pregunta cómo puede ser esto justo. Bueno, yo respondería haciendo una pregunta de vuelta. En la teología arminiana y wesleyana, en este caso, porque Hugo Vázquez es wesleyano, si no me equivoco, lo vi en alguno de sus comentarios de los videos. En la teología arminiana wesleyana, Dios sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Dios sabe todo de antemano, desde la eternidad lo ha sabido, y desde la eternidad Dios sabía que iba a crear unas personas que no iban a aceptarlo. Entonces, ¿por qué Dios crea unas personas que Él sabe que no lo van a aceptar? ¿Cómo puede ser eso justo e incluso amoroso? ¿Cómo eso puede ser un Dios de amor? Esta persona que Dios crea sabiendo que no lo va a aceptar, no podría decir en el juicio final, Dios, pero tú fuiste el que me creaste y tú sabías que yo no lo iba a aceptar, yo no te iba a aceptar, eso no es justo. Esta persona podría simplemente decir eso, y sería una excusa en contra de Dios. Entonces, ¿cómo, si Dios hace eso en la teología arminiana, Dios puede ser justo? Yo hago esta pregunta de vuelta a los arminianos que estén viendo este video, para que también reconozcan que los calvinistas no son los únicos que están enredados en misterios y en cosas que no podemos explicar con la razón humana completamente. Una de las preguntas que
que Hugo Vázquez nos hace, que están incluidas en esta primera inquietud, es la siguiente. Si se fundamenta que todo está en la soberanía de Dios, de manera que todo está decretado por Dios, ¿quién le dio la voluntad de pecar al ser humano? O sea, lo que quiere decir es que si todo está controlado por la soberanía de Dios, incluso el pecado de las personas, entonces ¿quién es el que le da la voluntad del ser humano a pecar? Yo espero que Hugo Vázquez, y supongo que lo sabe, estoy segurísimo que lo sabe, que los calvinistas no creemos que Dios es el autor del pecado o el autor del mal, o que Dios tienta a pecar. Eso está muy claro en Santiago capítulo 1, que Dios no tienta a pecar, pero Dios sí controla el mal, Dios sí controla el pecado y Dios sí lo usa para su propia gloria. Y todos los pecados que cometen las personas en el mundo están controlados por Dios. Ahora, yo no voy a decir esto por mí mismo, lo voy a mostrar por la palabra. Vamos a el libro de Job, capítulo 12, versículos 23 al 25, nos dice la Biblia Reina Valera del 60, Él, Dios, multiplica las naciones y Él las destruye, esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Van a tientas como en tinieblas y sin luz, y los hace errar como borrachos. El texto claramente nos está diciendo, Dios es el que hace errar a los jefes de la tierra como borrachos. Y otro versículo que nos comunica algo similar, otro pasaje es el siguiente. Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7, nos dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y la palabra hebrea para adversidad aquí puede significar mal o calamidad. Incluso si se traduce al inglés, puede traducirse como evil. Evil es la palabra en inglés para maldad o mal, como cuando decimos good or evil, estamos diciendo bien o mal. Entonces el texto nos está diciendo que Dios crea la adversidad, que Dios crea la calamidad, Dios crea el mal. Y obviamente todos arminianos o calvinistas no creemos que Dios es el autor del mal, no creemos que Dios es el autor del pecado. Así que no vamos a interpretar esto literalmente, pero al menos sí debemos reconocer que el mal, la adversidad, está completamente bajo el control de Dios. Todo está completamente, Dios tiene todo bajo control, incluso el mal, incluso los pecados que las personas pueden cometer. Y un texto que también prueba esto para que ustedes mismos lo busquen es Génesis capítulo 20, donde Dios mismo es el que restringe creo que es al rey Abimelech de pecar, de no llegarse a la mujer de Abraham. Entonces, vamos ya que respondimos a algunas de las preguntas que están incluidas en la primera inquietud de Hugo Vázquez, vamos a la segunda inquietud que Hugo Vázquez nos presenta, y es la siguiente. Si en los evangelios nos encontramos con un Jesús que demanda el amor incondicional para con todos, incluso para con los enemigos, ¿con qué autoridad Jesús puede exigir que amemos a todos si Él mismo no ama a todos? Si Jesús enseña que el perdón es un asunto esencial en la vida cristiana, ¿cómo puede Él exigirnos que perdonemos a todos si Él mismo no ofrece su perdón a todos? Si Dios ama con un amor selectivo, ¿por qué nosotros no podemos amar de la misma manera? Para esta inquietud, a mí se me ocurre lo siguiente. Nosotros tenemos que entender la gran diferencia que hay entre creador y criatura. Creador, santo, justo. Criatura, corrupta, con manchas y arrugas. Las criaturas del Creador están manchadas completamente con pecado, todas por igual. Dios, el Creador, santo y justo, no tiene igual.
Pero nosotros las criaturas con manchas y arrugas y pecados, si tenemos iguales, todos los seres humanos igualmente son pecadores. Por lo tanto, Dios, además de nosotros deberle nuestra propia existencia a Dios, el propio aliento que respiramos, además de eso, tras que le debemos nuestra propia existencia, nos rebelamos día tras día contra Dios, pecando y haciendo aquello que no le agrada. Entonces, a nosotros hacer eso, y eso está claro en Romanos 3, nosotros no nos merecemos el amor de Dios. Ninguno se merece el amor de Dios. Lo que nos merecemos es el castigo, nos merecemos la ira de Dios por rebelarnos contra Él cada día. Entonces, si Dios es soberano, es santo y justo, y nosotros nos merecemos su ira porque somos pecadores y tenemos manchas y arrugas, entonces Dios es soberano para escoger a quién darle su amor, o como lo pone Romanos 9:16, Él es libre para tener misericordia de quien quiere tener misericordia. Y Dios entonces sí puede seleccionar a quién mostrarle su amor, porque es soberano, porque ninguno se lo merece. Y si Él lo da, es incondicionalmente. Así que Jesús, por naturaleza, Él es Dios. Él tiene la autoridad para decirnos que amemos a los demás, porque los demás seres humanos son igualmente pecadores a nosotros. Y ellos y nosotros nos merecemos la ira de Dios igualmente. Así que nosotros estamos bajo la obligación de amar a los demás y amar a nuestros enemigos. Y Dios tiene la autoridad de decirnos que amemos a nuestros enemigos, porque Él sabe lo que es amar a sus enemigos, incluso sabe lo que es morir por sus enemigos en una cruz. Entonces, Dios sí puede amar con un amor selectivo. Puede amar de manera general, lo que los calvinistas conocen como la gracia común. Puede amar de manera general a todas las personas, pero su amor de hijo, su amor salvífico, eso es solamente para aquellos a quienes Él quiere darles su misericordia. Y aquí quiero explicar un poco lo que es la acepción de personas, porque Hugo Vázquez también lo mencionó. Dios no hace acepción de personas. Lo que nosotros los calvinistas creemos es que Dios incondicionalmente, sin mirar algo en la criatura, sin mirar algo externo o interno en la criatura, algo bueno o malo que haya hecho, sin mirar su corazón, sin mirar sus acciones, sin mirar su color de piel, sin mirar su raza o su género, su estado civil, eso es, sin hacer acepción de personas, Él escoge a quien quiere darle su amor. Y esto lo vemos en Gálatas, el hecho de que no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Gálatas capítulo 3. Dios no hace acepción de personas. Él escoge salvar personas de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier país o nacionalidad. Dios salva soberanamente sin hacer acepción de personas. Así que la acepción de personas no tiene que ver con la elección de Dios. Lo que pasa es que Dios escoge sin hacer acepción de personas. Escoge incondicionalmente. Entonces, la tercera inquietud de Hugo Vázquez es la siguiente. Todos nosotros tenemos familiares o amigos que no han conocido a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿debemos orar por la conversión de estas personas aunque estemos seguros que nuestra oración no va a cambiar ni va a influir en el decreto soberano de Dios de elección incondicional? Aquí debo explicar cómo nosotros vemos la oración. La oración no va a cambiar el decreto soberano de Dios. Nuestra oración no va a cambiar, como bien reconoce Hugo Vázquez. Nuestra oración no va a cambiar lo que Dios ya ha decidido hacer. La Biblia está repleta de versículos donde Dios dice que lo que Él ha determinado se va a hacer. Nuestra oración no lo va a cambiar. Ahora, nuestra oración, la oración de los hijos de Dios, es parte del decreto de Dios. Nuestra oración es un instrumento que Dios en su soberanía ha decidido utilizar para que cuando nosotros oremos por la salvación de una persona,
Al nosotros ser hijos de Dios, Dios escucha a sus hijos, responde su petición, y si yo como hijo de Dios pido la salvación de otra persona, entonces mi oración funciona como un instrumento. ¿Cómo funciona como un instrumento? Bueno, porque Dios me escucha a mí y Dios me concede mi petición. Si yo pido que mi familia se salve, yo como hijo de Dios, Dios me escucha, entonces mi oración no tiene poder en sí misma. Yo no hago que Dios salve, o Dios no utiliza mi oración como poder para salvar, sino que mi oración es simplemente un instrumento que Dios ha decidido utilizar de la siguiente manera. Él me escucha y me concede mi petición. Si yo pido la salvación de una persona y esa persona es un elegido de Dios y esa persona Dios ha decidido mostrarle misericordia, entonces Dios me concede mi petición y le concede la fe y el arrepentimiento a esa persona. Así es que funciona nuestra oración. Jesús oró al Padre antes de ser crucificado y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Jesús es Dios y Jesús sabía que la cruz ya estaba terminada. Lo vemos en Hechos capítulo 2 y en Hechos capítulo 4. Él lo sabía, él sabía que iba a ser crucificado. Sabía, él lo más probable, sabía que el Padre iba a hacer su voluntad. Pero aún así Jesús oró. Y la oración de Jesús, no hay por qué decir que la oración de Jesús no fue legítima o que su oración no valió de nada. Su oración sirvió para glorificar a Dios. Su oración sirvió para someterse él mismo a la voluntad de Dios. Así que nuestra oración es un instrumento que Dios en su soberanía ha decidido hacer parte de su decreto de elección incondicional y de salvación. Y una última pregunta que Hugo Vázquez hizo, bueno, no es la última pregunta que hizo porque está incluida en la primera inquietud, pero decidí dejarla para el final. Es que Hugo Vázquez nos dice, en una de las preguntas que él tenía sobre su primera inquietud, ¿no sería mejor aceptar que la doctrina de la predestinación o la elección incondicional es un misterio y no enseñarlo como una doctrina clave en nuestras denominaciones? Para aquellos que estén viendo esto, y Hugo Vázquez, si estás viendo esto, yo solamente, tú como arminiano wesleyano, tú crees en el pecado original. Te pregunto, ¿cómo es posible que la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva haya sido heredada por nosotros? ¿Cómo es posible que ese pecado, esa naturaleza pecaminosa haya sido imputada a nosotros? Eso es un misterio, pero es una doctrina clave no tan solo para las denominaciones, sino para el cristianismo como tal. Sin la doctrina del pecado original, ¿para qué la salvación? ¿Para qué? A menos que seas pelagiano. Pero el pecado original es un misterio, pero es una doctrina clave. ¿Por qué la enseñamos como doctrina clave? Porque está claramente establecida en la palabra de Dios. La elección incondicional está claramente establecida en la palabra de Dios. Por lo tanto, no debemos enseñarla como un simple misterio. Es un misterio. Tiene una parte que no podemos explicar. Pero aún así debemos enseñarla porque está claramente establecida en la palabra de Dios. Y si creemos que la palabra de Dios es la voz de Dios, es lo que Dios habla, es lo que Dios dice, por lo tanto nosotros debemos enseñar y pasar la voz de Dios hacia otras personas. Así que esta es mi respuesta para las preguntas de Hugo Vázquez. Espero que este video haya sido de utilidad y de bendición para ti, para aquellos que no estén de acuerdo con el calvinismo, y para ti, Hugo Vázquez, si estás viendo este video. Lo hago con amor y con todo el respeto. Los amo a todos, calvinistas y no calvinistas, en el amor del Señor. Pero entiendo que debemos hablar de doctrina, debemos hablar de la palabra de Dios y debemos discutir y buscar qué realmente ella enseña. Así que muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal y nada, deseo que el Señor te dé muchas bendiciones.